la conciencia corporal es que se pregunten a ustedes mismas cómo estuvo hoy su día, ¿ok? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está su cuerpo? O sea, es voltearse a ver, ¿ok? Si tuve un día a lo mejor con muchas actividades, ¿cómo estoy ahorita? ¿Qué necesito? ¿Sí? Todo esto, como darnos unos 2 minutos para decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo empiezo? ¿Por qué? Porque la conciencia corporal es eso, ¿no? Es como me volteo a ver qué pasa, qué siento. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer este ejercicio en lo que las demás van entrando. ¿Ok? Para quien va entrando, estamos qué es esa conciencia corporal y vamos a ir haciendo ejercicios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esa conciencia corporal? Es esa capacidad que tiene el individuo de observarse, ¿sí? De voltearse a ver, de ver su mundo interno, su mundo subjetivo. Esto que hicimos ahorita, o sea, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué pasa? ¿Cómo estuvo mi día? ¿Qué siento? ¿Sí? Y que normalmente nuestra atención y nuestra percepción está hacia afuera, hacia lo que estamos haciendo, hacia nuestras actividades, hacia los demás. Como normalmente nuestra percepción va hacia afuera. Con la conciencia corporal la idea es que vaya hacia adentro y que podamos ir reconociendo. ¿Para qué? Para expandir nuestro nivel de conciencia, ¿ok? Propio. Y otra cosa, sensibilizarnos con esta parte de qué está pasando conmigo, porque muchas veces hay mucho bloqueo. O sea, hay mucho bloqueo emocional, mucho bloqueo en ese permiso inclusive de sentir. O sea, fíjense esto, ese permiso de sentir tal como lo siento, tal y como es, ¿no? También no sé si ya lo hayamos visto en otros temas o cursos donde hemos hablado de esa como felicidad ideal o esa parte de siempre tengo que estar bien, esas expectativas y eso nos desconecta. Entonces la conciencia corporal, ¿qué hace? Nos conectamos. La conciencia corporal es algo que es inherente a nosotros, es decir, solo lo tenemos que cultivar, desarrollar, pero eso está ahí. Y también la conciencia corporal viene siendo la subjetividad de nuestro cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando también del inconsciente. Estamos hablando de procesos que se dan orgánicos, bioquímicos en nuestro organismo, pero también estamos hablando de procesos que se dan en nuestro psiquismo y que eso está conectado, ¿ok? Nuestra parte psíquica y nuestra parte orgánica. Y esto en otra corriente, disciplina, sería la medicina psicosomática, el estudio del organismo con la psique, que nos da ese resultado, ¿ok? Esa somatización, somatizamos esos procesos en conjunto. Entonces, la conciencia corporal también es una herramienta terapéutica e inclusive profiláctica. ¿Por qué? Porque si nosotros la conciencia corporal todos los días nos damos unos minutos para ir hacia adentro y hacer estos ejercicios, tanto de observación como de reconocimiento, lo que hacemos es que nos ayudamos a nuestro organismo a que gestione mejor toda la información que estamos experimentando. Puede ser un día, a lo mejor, como les decía yo hace ratito, con muchas actividades, puede ser un día muy estresado. Entonces, cuando yo hago estos ejercicios, me permito y le ayudo a mi organismo, a mi psique, a que gestione mejor. ¿Qué va a pasar? Que si esto lo hacemos como una disciplina, pues no, como en esta analogía, no se nos va a juntar la factura, ¿no? Porque el cuerpo nos junta su factura. Todo lo que ahí vamos guardando y le dejamos, nos junta esa factura. Si nosotros todos los días hacemos esta disciplina, inclusive
en algún padecimiento, en algún accidente, en alguna situación, vamos a tener mayores herramientas para recuperarnos. Obviamente la conciencia corporal no te deja exento de la vida, de las situaciones, sino que te da mayor conciencia y herramientas para gestionar la vida. ¿Ok? Entonces, la conciencia corporal también se refiere a la capacidad de ser conscientes específicamente de nuestras sensaciones corporales, nuestras emociones y nuestras sensaciones como más físicas, más corporales. Esto incluye estar atento a las sensaciones de tensión muscular, respiración, postura, movimientos corporales y cualquier otro tipo de sensación física que se pueda experimentar. Es decir, vamos a hablar aquí de también la postura y vamos a hablar, fíjense, de la actitud de nuestra postura, de la actitud de nuestro lenguaje no verbal. Es decir, siempre estamos nosotros transmitiendo y los demás nos están transmitiendo. ¿Qué pasa con nuestro movimiento, con nuestra postura y con nuestra actitud? A veces creemos que actitud es solo un tema de buena onda, ¿no? Como de, qué buena actitud. Pero no, nuestra postura tiene una actitud ante la vida. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vamos por la vida así, ¿no? Todos agachados, caminando para abajo. ¿Cuál sería nuestra actitud ante la vida? Pues quizás esta parte de a lo mejor no estar tristes, de no ver las oportunidades, de no hacerle frente a la vida, de que nos da miedo, porque esa actitud se la comunicamos a nuestro cerebro. Entonces es bien interesante, ¿no? No estamos ahorita hablando de qué le comunicamos al otro, sino qué le comunicamos a nuestro cerebro con nuestra postura, con nuestro lenguaje no verbal. ¿Cómo vamos a calmar cuando estemos tensos? Porque a todos nos ha pasado estar tensos. ¿Cómo vamos a calmar ese lenguaje no verbal? Con la conciencia corporal, ¿ok? Si en alguna situación, en algún momento tú te sientes como muy tenso, ¿qué puedes hacer? Esta parte de las manos del contacto es buenísimo. O sea, agarras y te agarras el pecho o alguna parte de tu cuerpo que esté tensa y dialogas contigo, con tu cuerpo. Respiro. ¿Cómo estoy? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Me puedo relajar. En ese momento estás gestionando y estás cambiando la actitud del lenguaje no verbal corporal y le estás mandando un mensaje diferente a tu cerebro. Y tu cerebro te va a mandar una información completamente diferente como respuesta ante lo que tienes enfrente. Entonces, eso es lo que podemos ir haciendo. No vamos a buscar esta parte de como a veces se estudia en el lenguaje corporal de, si estás así, no quieres estar, si te rascas, tienes nervios, no, sino más bien desde un conocimiento y desde cómo gestionarlo, ¿ok? Desde cómo ayudarnos. Entonces, ahí se los voy a dejar así que lo tengan súper claro a partir de aquí en adelante, que vayan observando cómo es su actitud de su lenguaje corporal a lo largo del día, a lo largo de las situaciones, inclusive en una situación que sea difícil o estresante. ¿Y cómo puede llegar a cambiar con este tipo de ejercicios? ¿Sí? ¿Cómo si tengo ese contacto? ¿Cómo si me hablo? A lo mejor estoy en un duelo, en una pérdida y agarro y digo, ¿está bien sentir este dolor? ¿Está bien abrirme a esta vulnerabilidad? Entonces quito todas las resistencias, porque el cuerpo nos manda resistencias, ¿ok? ¿Cómo nos manda sus resistencias? Pues nos manda resistencias con estrés, con no poder dormir, con estar en hipervigilancia. Entonces tenemos que aprender a hablarle. Y esto es parte de la conciencia corporal, ¿ok? Diálogo. Diálogo con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestro lenguaje no verbal.
Ahora, la conciencia corporal también implica ser conscientes de cómo nuestras emociones, pensamientos y estados mentales pueden manifestarse en nuestro cuerpo. Por ejemplo, también tener como muy claro cómo esas emociones, las más primarias, se manifiestan en nuestro cuerpo. Tener una inteligencia emocional desde nuestro cuerpo, antes que nuestra parte intelectual. Vamos a ahorita hacer ejercicios. Por ejemplo, ¿cómo vivimos desde nuestro cuerpo el miedo? ¿Verdad? Nos damos el permiso de recordar y a lo mejor alguien va a decir, a mí se me tensan las piernas, otro, a mí se me ponen a temblar, mi cuerpo se encoge, se hace chiquito, etcétera. Vamos a ir describiendo cómo vivo esa emoción desde el cuerpo. Porque, ¿qué creen? Que desde acá va a ser un discurso, ¿no? Acá, desde acá el miedo va a ser, no, yo puedo, yo soy valiente, o no va a pasar lo peor, esto, aquello. Hacemos todo un discurso desde acá, pero desde el cuerpo pasan cosas diferentes. Y eso es igual, donde tenemos que poner mucha atención en el día a día, de cómo vamos experimentando todo esto. Ahora, ¿cómo experimentamos la alegría? ¿No? ¿Cómo nos abrimos como a esa alegría, a esa plenitud de la vida? Quizás alguien diga, mi cuerpo se expande, se abre, ¿sí? A lo mejor me pongo feliz, ¿sí? Sonrío, abrazo, tengo contacto. Entonces es indispensable que sepamos cómo lo vivimos. Desde, por ejemplo, el enojo. ¿Cómo vivimos en nuestro cuerpo el enojo? ¿Qué es ese enojo? Es esa fuerza, ¿sí? Esa ira de querer poner un límite, decir hasta aquí, cómo lo vivimos desde nuestro cuerpo. Y aquí también nos vamos a encontrar que van a haber bloqueos. ¿Ok? Otro punto importante en la conciencia corporal es que cuando encuentro un bloqueo, lejos de rechazarlo, lo voy a aceptar. Porque esto me va a permitir realmente trabajar con ese bloqueo. ¿Sí? Encuentro que tengo este bloqueo con este enojo, con esta emoción, con esta situación y en mi cuerpo lo vivo de esta forma. Lo acepto. Está bien. ¿Sí? Quiero que vean que nuestra cultura no nos enseñaron, al menos si vamos a nuestra crianza, no nos enseñaron a aceptar nuestras emociones displacenteras. Nos enseñaron a qué, a rechazarlas, ¿no? A bloquearlas, a que no se vean, a que no las enseñemos. Pero cuando esto pasa y está en el cuerpo, pues lo que estamos bloqueando es nuestro poder y nuestra capacidad creativa de resolver. ¿Cómo el enojo me puede ayudar a resolver? ¿Se dan cuenta? O sea, a lo mejor a veces es como ilógico, pero ese enojo me está enseñando esa capacidad que tengo de poner límites, de decir que no. Y me está dando esa capacidad creativa también de hacerlo. No desde ese punto reactivo, sino desde esa gestión, para que desde ahí tenga esa fuerza y capacidad de ser firme, determinante y poner límites donde los tengo que poner. Entonces es tomar, también la conciencia corporal es tomar nuestro poder desde el cuerpo, desde cada una de esas emociones, para poderlas gestionar y entonces poderlas ocupar. ¿Ok? Ahora, desarrollar la conciencia corporal puede ayudarnos a conectarnos con nuestro cuerpo de manera más profunda y mejorar nuestra capacidad para manejar el estrés y la ansiedad. Estos son los beneficios de que nosotros constantemente estemos en esta disciplina de conciencia corporal.
También puede ser útil para mejorar la coordinación, el equilibrio en actividades físicas, deportivas, la práctica de la meditación y el yoga y otras disciplinas que trabajan con el cuerpo nos ayudan a cultivar esta conciencia corporal. Otra cosa que les quiero decir aquí, no es lo mismo que nos vayamos a correr como pensando en mil cosas, a que nos vayamos a correr conectadas con el cuerpo. ¿Ok? Y que vayamos como haciendo esa conciencia desde esa actividad. Entonces, todo lo que tenga que ver con trabajar con el cuerpo nos va a ayudar a hacer esa conciencia, pero depende de dónde está nuestra atención. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Yo puedo estar inclusive haciendo yoga y mi atención puede estar en la comida, en el trabajo, ¿sí? Pero si estoy haciendo yoga y mi atención está en lo que estoy haciendo, eso es lo que cultiva la conciencia corporal. Puedo estar lavando los trastes y si mi atención está en lo que estoy haciendo, estoy cultivando esa conciencia corporal. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí nuestro primer ejercicio. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta frase que dice, no vemos las cosas como son, sino como somos. ¿Ok? Y aquí estamos hablando de la percepción. Estamos hablando de que interpretamos todo lo que tenemos enfrente y a nosotros mismos desde nuestros sentidos. ¿Ok? Y de formas muy inconscientes. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, el mundo es así, o estoy viendo este color, o llego a esta conclusión, es porque ya hubo todo un proceso de percepción inconsciente de esos sentidos, de esa información que recibimos y ya nos enteramos. O sea, ya me enteré que esto es lo que interpreté. ¿Ok? Se los voy a poner en otro ejemplo cuando algo no nos gusta de otra persona. A todos nos ha pasado, seguramente. Entonces, es como que no me gusta esto de esta persona y nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que no me gusta? Lo que no nos va a gustar es lo que nos hace, lo que sentimos al conectar con esa persona. Quiero que se den cuenta de eso, ¿sí? Es que esa, me da mala vibra, es que siento esto, es que me da ansiedad, es que dice mentiras y eso que me hace sentir. Y eso que me hace sentir, ¿qué creen? Va a estar conectado con todo mi aprendizaje de vida. Esa persona quizás me está recordando a fulanito, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, que mentía. Y que eso mismo me hacía sentir algo que se repite con esa persona. ¿Qué estoy tratando de decir aquí? Que lo que no nos gusta se conecta, por supuesto, evoca en nosotros todo eso que hemos aprendido. Y cuando podemos reconocerlo es cuando lo podemos trabajar, porque al final nuestra interpretación es lo que va a definir esa respuesta y esa intervención con esa otra persona. Y ojo, aquí se vale que ustedes agarren y digan, yo no quiero contacto con esa persona, completamente válido. Pero de lo que nunca nos vamos, como decirlo, a liberar, si no lo trabajamos, es de esas emociones, ¿sí? De lo que eso evoca. Porque a lo mejor a fulanita ya no le hablas, pero llega otro personaje y vuelves a sentir lo mismo. Y entonces ahí está ese gran trabajo. Y lo corporal nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque vas a aprender a reconocer justamente lo que esa situación o esa persona que te estresa, que te estresas, evoca en ti. Y entonces, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tienes que soltar? ¿Y cómo lo gestionas? Para que así al gestionarlo puedas dar una respuesta a lo que estás viviendo. ¿Ok?
Entonces eso es lo que nos va a ayudar mucho la conciencia corporal, la subjetividad del cuerpo, es darme cuenta, hacerme más consciente. E inclusive si es una persona, vamos a poner estos escenarios, que a lo mejor está tratando de transgredir un límite, está faltando al respeto, con mayor conciencia le puedo poner un límite. ¿Se entiende eso? No desde engancharme y ponerme a pelear con esa persona, sino desde también entender qué se conecta conmigo, pero también la situación que requiere. Y eso nos lo va a dar justamente la conciencia corporal. Es profundizar en todo esto que estamos diciendo, ¿ok? Y vamos a ver que experimentamos y vivimos el mundo a través de nuestro cuerpo y de los sentidos, que nos dan una percepción específica y única de nosotros mismos y de lo que nos rodea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que experimentamos el mundo a través del cuerpo? Pues antes, no sé exactamente el porcentaje, pero es un porcentaje mayor lo que el cuerpo procesa para que surja una interpretación. Es decir, primero la información receptiva llega al cuerpo. El cuerpo procesa y nos manda la información. El cerebro lo interpreta, entonces nosotros decimos, ah, es esto. Otra cosa, otro ejemplo de cómo nos podemos dar cuenta es cuando llegamos a una habitación o a una, no sé, a una sala con muchas personas y entonces decimos, ay, no me gustó entrar aquí. ¿Ok? ¿Qué hizo mi cuerpo? Ya hizo todo un escáner de todo ese entorno. Hay algo que no le gustó y puso resistencia. Ah, pero ¿qué pasa cuando entramos a un lugar donde huele rico, ¿verdad? Donde hay cosas que a la vista nos agradan? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Ay, qué rico, quiero estar aquí. Se relaja. Ya antes hizo toda esa evaluación. Entonces, trabajar con la conciencia corporal y la subjetividad del cuerpo es trabajar con todo eso, con gestionar mejor y escuchar, ¿ok? Porque si escuchamos, es más fácil que podamos, tanto en una situación estresante, tener esa inteligencia del cuerpo para sobrevivir, como en una situación que sea plena, que nos abramos a disfrutarla. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos como muy bloqueados con el cuerpo? Ante una situación de supervivencia, inclusive podemos quedarnos paralizados. Y entonces no dejar que esa supervivencia del cuerpo nos salve, ¿ok? Y otra cosa, ante situaciones plenas o de oportunidades, estar bloqueados y no poder aprovecharlas. Entonces ahí está el gran punto. Siempre el balance, ¿ok? ¿Por qué? Porque en nuestra vida cotidiana tenemos esas dos experiencias, tanto las placenteras como las dolorosas. Entonces la conciencia corporal es tal cual también acudir, escuchar esa inteligencia, esa sabiduría del cuerpo, ¿ok? Y hablando de esta subjetividad, cuando hablamos de subjetividad hablamos de la percepción del sujeto, el individuo, que tiene esa capacidad de interpretar a sí mismo lo que le rodea. Y vamos a hablar aquí de 7 sentidos. Algunos ya se lo saben. A ver, ¿quién me recuerda esos 2 sentidos extras a los que nos enseñaron en la escuela? Uno es la propiocepción. Ajá. No escuché qué dijo la qué, perdón. ¿Cómo? No escuché qué dijo la propio qué. La propiocepción. Ese es La uno. Sí. interocepción. Exacto. Ese es el otro. La interocepción. Esos son los 2 sentidos que no nos enseñaron en la escuela. ¿Ok? Ahorita vamos a pasar a ver qué son, no se preocupen. Aquí solamente era como para hacer dinámica más profunda. Pero ahorita vamos a entender
la interocepción y la propiocepción. Y después, si quieren, hablamos de la intuición, ¿ok? Entonces, a ver, estos son los dos sentidos que normalmente no se toman en cuenta y que actualmente la neurociencia pues los reconoce y que nos da lugar a esta parte que estamos diciendo, a escuchar, ¿ok? Escuchar el cuerpo es importante. La interocepción es la información que nos manda el cuerpo al cerebro. Es decir, es toda la información que, imagínense que todo nuestro entorno está lleno de información. Es toda la información que recibimos desde ese sistema nervioso, desde los órganos, y toda esa información se manda a nuestro cerebro. Pero ¿cómo lo podemos nosotros reconocer en la observación? Su principal lenguaje son las sensaciones corporales. Ese es su principal lenguaje. Entonces, cuando nosotros observamos esas sensaciones corporales y estamos en un entorno y a lo mejor decimos, tengo escalofrío, cuando yo puedo reconocer y gestionar, y aunque nuestra psicología, fíjense esto, aunque en el caso de que nuestra psicología, en ese caso, tenga un bloqueo, al poder reconocer la sensación, voy a poder gestionar lo que ese estímulo está evocando en mi psicología. Porque si no hacemos eso, ese bloqueo se va haciendo más grande, o esa reacción, ese mecanismo. Empecé con escalofrío, después me dio asco, después me fui a vomitar, después ya no puedo estar en el lugar, ¿se entiende? Cuando yo lo puedo detectar desde antes, lo puedo gestionar, inclusive ese bloqueo, y puedo hacer algo. Pero cuando realmente es un tema de alerta, de alarma, y le hacemos caso, entonces también podemos actuar. Entonces eso es lo interesante, o sea, la sensación corporal aquí va a ser la clave de que las podamos ir escuchando. La lista de sensaciones corporales son muy largas, pero a veces por nuestra cultura como que no las tenemos como muy claras, ¿cierto? Entonces como sensaciones, ¿qué es eso, no? Entonces, aquí el trabajo, ahorita vamos a hacer un ejercicio de ir reconociendo qué sensaciones y cuál es la diferencia entre una sensación y una emoción. ¿Ok? Y les pregunto, ustedes, por ejemplo, ¿cómo lo han experimentado? ¿Cuál es la diferencia entre una sensación y una emoción? ¿Ok? Entonces, son rápidas, pero ahí están. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿alguien más? Por ejemplo, picor también. Una sensación de bloqueo, ¿sí? Y las vamos a ir describiendo conforme las sentimos en el cuerpo. Ahora, con esto vamos a ver cómo sentimos, ya lo vimos, las emociones. La emoción es como más tensa, ¿sí? Se siente más pesada en el cuerpo. Como inclusive, no sé si pesada, pero es como yo me la imagino así, ¿no? Tal cual como que es una bola así de energía más grande, ¿verdad? Y la sensación intensa, es como, ¿no? ajá, y la sensación es como una ondita que pasa esporádicamente, que hay que cacharla, ¿ok? Esa va a ser la diferencia. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la propiocepción. La propiocepción tiene que ver con nuestro movimiento y nuestra postura. Lo que les hablaba yo al principio, ¿cuál es la actitud de nuestra postura? Que le manda el mensaje al cerebro y le dice cómo estamos, cómo nos sentimos, que es totalmente inconsciente. Estos dos sentidos son inconscientes, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a ocupar? También la propiocepción es observar esos movimientos, esas posturas, esos, ¿cómo decirlo? Esos impulsos que sentimos, como de hacer cosas, ahí, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a gestionar? A través del movimiento, de la motricidad, de la respiración. Ahorita hacemos un ejercicio de eso. Es decir, ¿cómo puedo yo estar consciente de que estoy moviendo las muñecas, pero al mismo tiempo estoy respirando? Y al mismo tiempo estoy cuidando mi postura, ¿ok? Y al mismo tiempo puedo sentir un impulso de moverme, entonces ahí lo gestionamos, ¿ok?
Y la interocepción y la propiocepción, cuando observamos, lo que vamos a hacer es reconocer esa información que es inconsciente. ¿Ok? Entonces, bueno, estas dos son interesantes. ¿Por qué? Porque nos reiteran por qué es importante escuchar a nuestro cuerpo. Y fíjense que yo describo la interocepción como esta parte de ver desde adentro. ¿Ok? Como poder tener un lentecito que se voltea y es como me estoy viendo, me estoy sintiendo. Entonces, les voy a leer esto de aquí abajo. La interocepción corporal puede influir en cómo una persona experimenta y responde a las sensaciones corporales y cómo interpreta su realidad. La interocepción y la conciencia corporal pueden tener un impacto significativo en la forma en que una persona experimenta y responde en su entorno y con sus emociones. Entonces es esa mirada hacia adentro. Vamos con la que sigue. Y aquí tenemos la propiocepción. Por eso les puse esos monitos, porque entonces es esa postura, ¿ok? Y esto también es psicológico. Esta postura que yo tengo también es la postura psicológica que tengo ante la vida. ¿Sí? No quiere decir que toda la vida, porque estos son recursos, tengamos que ir por la vida, ¿cómo decirlo?, erguidos. ¿Ok? No, hay veces que vamos a ocupar nuestros recursos como cuando hablábamos de la gestión emocional. Si tengo miedo, voy a ocupar mi recurso de a lo mejor sentir un poquito esta contracción y desde ahí gestionarlo. Pero el tema y el gran problema que tenemos es que como que nos bloqueamos en una postura. Nos ponemos rígidos. Les voy a dar un ejemplo. O sea, es tanto si yo estoy así, ok, todo el tiempo, ¿qué me va a pasar? Me va a doler la espalda, ¿sí? Me va a doler el cuello. Pero también, ¿cuál es la psicología de esto? Voy a estar, ¿qué? Todo el tiempo a la defensiva, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo entonces me quedo en otra postura normalmente y me voy más bien hacia adelante siempre? ¿Ok? También me va a doler la espalda y mi postura psicológica va a ser de sumisión, de no ver las oportunidades, de no abrirme a la vida. Entonces, el problema está en solo ocupar una postura.